Está apagado tu micrófono, Giselle. ¿No pudiste? Bueno, Es que ahí, la verdad hay mucha bulla, no sé si me alcanza. ahí te escuchamos. ¿Sí? Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, sí, pues mi nombre es Carol Castillo, y que tengo 27 años y que pues con Juan nos conocimos, ¿no? Sí, se oye mucho ruido, ¿cierto? Se escucha muy bajito tu Sí, micrófono. pues trato, pues, No te y preocupes, tranquila. afuera hay mucha bulla. Tranquila. Bienvenida, Giselle. Un abrazo, mi amiga. Bueno, a los demás los saludo. El tiempo se nos va yendo. Queremos aprovecharlo al máximo y sé que tenemos diferencias horarias y no quiero que la gente aquí se trasnoche. Hay que trabajar. Bueno, a Noelia, a Lina, Marcela Torres, a Julián, Ada, bienvenidos. Un abrazo para todos ustedes. Sin más, quiero que oremos, por favor, para que podamos desarrollar este tema. Les pido mucha atención a los que tienen sus cámaras apagadas, actívenlas. La disciplina y estar aquí conectados debe ser enteramente conectados en este breve tiempo, ¿sí? A los que puedan abrir sus cámaras les pido por favor que se concentren. Es solamente quizás 50 minutos o una hora que vamos a estar, entonces les pido totalmente la disposición. Oh, bien, perfecto. Vamos a orar y a darle a Dios gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este encuentro. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos. Agradecemos que nos elegiste, Señor, en Cristo, que nos santificaste, Padre, que tienes tu misericordia extendida para con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas conectados en esta transmisión. Te pido, Señor, que tú continúes alumbrando los ojos de nuestro entendimiento con tu poderosa palabra y con la acción regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias porque sé que tú nos oyes. Señor, te suplico que mientras tu poderosa palabra es predicada, Señor, los corazones, las mentes, los cuerpos sean sanados en el nombre de Jesús el Mesías. Padre, gracias por estar aquí. Tu palabra establece, Señor, que si hay dos o tres o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor, por habitarnos, por habitar en nosotros, por hacernos tu morada, tu templo, tu casa, por hacernos tus hijos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesucristo, nombre sobre todo nombre, en el cual hallamos la salvación, la vida abundante y el perdón para nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, 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 queridos. Iglesia saludable es lo que el Señor ministró a mi corazón por medio de su palabra, para que podamos hoy sumergirnos en este estudio, en esta conferencia. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles. Estoy compartiendo en este momento una diapositiva. Me dicen si se ve. Por favor, ahora. Sí, se ve, pastor. Amén, amén, mi pastor. Ok, ok. Se ve. Listo, perfecto. Iglesia saludable. Vamos a decir varias verdades. Pues eso es predicar la palabra de Dios, hablar la verdad revelada en Cristo. Y este tema me apasiona demasiado porque me he encontrado a lo largo del caminar con el Señor
del liderazgo, haciendo obra como pastor asociado, como discipulados y otras actividades conforme a la predicación, sobre todo con hermanos y hermanas heridas y heridos alrededor del mundo, porque me he conectado con personas de diferentes naciones, como los que están aquí reunidos, y cada vez que me encuentro con gente que hace parte del cuerpo de Cristo, que están en diferentes comunidades de fe, me debo sentar con ellos a escucharles quejas, conflictos que han tenido dentro de las comunidades cristianas, y algunos se han tenido tristemente que dar un paso al costado de las iglesias locales. Ya no congregan porque de una u otra manera la iglesia los hirió, la iglesia los lastimó, los líderes los decepcionaron, y hubo muchas quejas más. Que el tema de hoy tiene que ver con la iglesia que el Señor soñó, con la iglesia que el Señor estableció y el propósito. Esto en términos técnicos, teológicos, sería hablar de eclesiología, ¿sí? El origen, la misión y el ejercicio del servicio de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Cuál es la labor principal? ¿A qué fuimos llamados? ¿Y cómo debe ser la iglesia a pesar de algunas distinciones doctrinales o diferencias doctrinales que podamos tener, como es el gobierno eclesiástico, entre otras cuestiones que no son, digamos, primarias sino secundarias, hablando de términos doctrinales? Una iglesia saludable, principios y práctica. Estamos en Hechos, ¿verdad? ¿Quién encontró el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Están todos ahí? A los que recién van llegando, estamos en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos. Y quiero que por favor vamos al capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2. Creo que todos sabemos cómo es el inicio, o cómo es que la iglesia llega a ser iglesia, y esto no es sino hasta la fiesta de Pentecostés, cuando la promesa del advenimiento de la persona del Espíritu Santo sucede. Y sabemos lo que pasa en el lugar, pues hablan en diferentes idiomas y la tierra se estremece y todo lo demás que vemos ahí como hechos sobrenaturales de la iglesia. Para resumir algunos versículos de ese capítulo 2, quiero que leamos entonces ahí el capítulo 2, el versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pasemos al versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están alicorados, borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras,
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Bien. Entonces, necesitamos entender lo que establece aquí la lectura. La comunidad de cristianos, la comunidad de hijos de Dios, de redimidos, de nacidos de nuevo, particularmente son aquellos y aquellas que tienen una comunión con el Espíritu Santo, aquel que nos hace nacer de nuevo, que nos da una vida nueva y que nos ayuda a obedecer a Dios y a vivir una vida recta hasta el final, a perseverar hasta el fin. Los que han sido elegidos en Cristo, los que han sido llamados por el Señor, perseveran hasta el fin. A pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, de los fracasos, de las erradas en el blanco, los que han sido llamados y elegidos por el Padre, perseveran hasta el fin. Entonces, a eso se le llama la iglesia o la eclesía del griego. Entonces, nosotros necesitamos entender que no hay forma de ser iglesia si no es por el Espíritu Santo. Número uno, yo siempre digo esto, que no hay iglesia sin Espíritu Santo. Dos, que necesitamos estar en comunidad. Por eso yo voy a plantear el primer problema por el cual el Señor me instó a traer este mensaje para todos ustedes. He escuchado a miles de personas justificar los malos tratos que se dan dentro de nuestras comunidades de fe. Justificar los malos tratos. Yo sé y todos sabemos que donde hay seres humanos hay errores. Donde hay seres humanos habrán errores. ¿Está de acuerdo conmigo en ese pensamiento, sí o no? Amén, amén. Definitivamente, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es intentar tapar el sol con un dedo. Lo que no deberíamos hacer es nunca llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, refiriéndome a esas conductas tóxicas dentro de las iglesias locales. Que por eso mucha gente tiene que migrar, escúchese esto, de iglesia en iglesia, de templo en templo, de comunidad en comunidad, buscando un lugar donde estar en armonía, buscando un lugar donde pueda sumar, donde pueda aportar la gracia que Dios ha depositado en su vida. Yo me he sentado y hablo por mí. Si me preguntan a mí, yo soy creyente de Jesucristo desde los 13 años. 13 años. Y desde ese entonces hasta ahora he congregado, he pertenecido creo que a 4 o 3 ministerios. Y lamentablemente han sido por situaciones que cuando me siento a hablar con otros se repiten. No son cosas que solamente me pasan a mí, como si fuera el Chavo del Ocho, el de malas. No, son cosas que son patrones repetitivos dentro de nuestras iglesias, que parece que nadie quiere decir, nadie quiere hacer nada, que a la gente no le gusta que le pongan el dedo sobre la llaga y digan, esto está oliendo feo y debemos curarlo, debemos sanarlo. La gente prefiere mirar para otro lado y hacerse los que no es con ellos.
Diga gloria a Dios o disimule. Amén, No, amén. pero en verdad, para tener una iglesia saludable, necesitamos identificar qué es lo que está enfermo. Hay que identificar qué es lo que se ha venido enfermando en la iglesia y pues hay que revisar entonces la historia de la iglesia, la historia del cristianismo y ver de qué manera nos hemos distorsionado, no solamente en el mensaje, porque hay grandes problemas en los púlpitos cristianos con el mensaje, y es que no se está predicando fielmente la palabra de Dios, que es un gran problema, sino que hay doctrinas amañadas al predicador de turno. Doctrinas amañadas, voy a decir esto aunque suene incómodo, doctrinas que se amañan al dueño del aviso. No lo quería decir, pero lo dije. Y aquí entonces es donde ya la iglesia no es del Señor, aunque sabemos que sí, perfectamente sí, pero algunos se han olvidado que la iglesia es del Señor y que Él nos puso como encargados, como vigías, como administradores y nunca pretender enseñorearnos de esa gente a la que Dios nos confía, de esa gente que nos presta sus oídos, sus corazones para pastorear, para edificar y para bendecir. Entonces, repito, hay que revisar qué pasa con la iglesia, qué ha venido pasando. Y número uno, voy a hacerles una pregunta que quiero que la tengan ahí en mente, por favor. Una pregunta bien importante. ¿Qué criterios podemos usar para evaluar la salud de nuestras iglesias a nivel local? ¿Cómo evaluamos una iglesia sana de una iglesia enferma o dañina? ¿Cómo sabemos? Porque hoy por hoy el éxito pastoral o el éxito ministerial le nubla la visión a la gente para poder identificar. ¿Cómo así? Explíqueme esto más suave porque no entendí. Ok, cuando usted ve un templo lujoso, cuando usted ve un templo lleno de gente, es muy difícil que la gente diga hay algo mal en esta comunidad, porque parece que los números o la mucha gente o las multitudes o la tecnología de punta que pueda haber dentro de un recinto de oración hace que muchos no vean más allá de las narices, porque hay un lugar grande, amoblado, numeroso, y eso nos hace perder la sensibilidad espiritual para buscar una iglesia, no que nos quede cerca de la casa, una que esté cerca de la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Se fueron de la conexión 2. Amén. No, estoy molestando. Entonces, necesitamos voy a repetir esto porque es importante. Necesitamos dejar de buscar una iglesia que nos quede cerca de la casa para buscar una iglesia que esté cerca de la palabra de Dios o del corazón de Dios. ¿Por qué es tan importante hacerlo así? Porque esto compete a nuestra salvación. ¿Sabe? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo algo que me parece a mí de urgente atención. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de lo que predicas, porque lo que predicas puede salvar o hacer perder a mucha gente.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque lo que estés predicando puede llevar a la gente a encontrarse con el Dios verdadero o, por el contrario, hacerlos desviar de la salvación. Entonces, no es solamente ver lo superficial, lo que se puede ver por encima, sino es buscar unos criterios para decir, esta es una iglesia saludable. Y vuelvo y repito, yo no estoy hablando de un perfeccionismo. Estoy hablando de transparencia, de honestidad dentro de nuestras iglesias. Porque si me preguntan a mí, yo creo que soy el primer pecador entre todos aquí. Cuando me refiero a que debemos ser rigurosos, ser sensibles, ser espirituales, es que muchas veces, voy a decir esto, nos pudimos haber evitado el daño dentro de las iglesias si hubiéramos observado las cosas como se deben observar antes de decir, aquí me establezco, o aquí me siento, o aquí pertenezco. Nos hubiéramos evitado tantos dolores si hubiéramos sabido observar cómo es que la palabra dice que debe ser una comunidad de fe. Porque hay muchas banderitas rojas, hay banderas rojas que avisan cuando una comunidad está un poco chueca. Hay muchas banderitas rojas. Pregúnteme cuál, pastor. Pregúnteme. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál, pastor? Hay mucha gente callada aquí. Bueno, mire, yo creo que apunte esto para que nunca se le olvide. Una de las primeras banderas rojas de una comunidad cristiana a la cual deberíamos evitar pertenecer es donde el pastor, el líder o los líderes son vistos no como siervos, sino como jefes. Ay. Ahora sí se acabó este live. Se dijo. Una de las banderas rojas de un ministerio cristiano del cual deberíamos huir o orar para que Dios haga algo, intervenga y cuide el corazón de esa gente que está allí, es cuando el líder, el pastor, es prácticamente un Führer, es un cacique, es intocable, no se le puede cuestionar. Cuando un líder se hace incuestionable, como decimos nosotros, apague y vámonos. Porque cuando yo como predicador, como pastor, le digo a usted, es que a mí Dios me dijo, y si Dios me dijo, usted no me puede decir nada, no me pregunte nada, no me diga nada, porque Dios me dijo y somos Dios y yo. Ay. Ahí es donde entonces empieza una manipulación, que es lo que se ve tristemente en los púlpitos cristianos, donde la gente no puede preguntar, donde no hay lugar a dudas, donde todo el mundo tiene que decirle amén a lo que yo diga. Y si no es así, entonces comenzamos de forma muy sutil, hacerte a un lado, a sacarte de las actividades, a quitarte de tus funciones y a hacer chismes de pasillo del hermano o de la hermana. Entonces, preste atención, la primer bandera roja de un ministerio cristiano es donde el pastor se comporta como un jefe, como el dueño de una empresa y no como un servidor de Jesucristo. Está complicado, ¿no?
Se puso complicado esto ahora. Amén, amén. Necesitamos ver esa herida, porque esa herida ya está supurando y está dañando. Mire, yo me he encontrado con jovencitos que hoy por hoy dicen, me han dicho a mí, yo me encontré con uno que me dijo llorando, mire, llorando me dijo, jamás, jamás en mi vida vuelvo a pisar un templo cristiano. Y cuando él comenzó a conversarme, a decirme lo que había pasado dentro de esa comunidad, yo dije, carambas, carambas, carambas. Necesitamos abrazar, necesitamos ser una iglesia, y este término, aunque ha sido tergiversado, lo voy a usar, una iglesia incluyente. Y voy a explicar por qué tergiversar. Es que algunos creen o algunos piensan que ser incluyente entonces es ignorar lo que el Señor, a lo que el Señor nos mandó a no practicar o a no vivir en esto. Ojo ahí, porque si bien es cierto, tenemos que abrazar a todos. La iglesia es un organismo vivo que debe servir a los diferentes. La iglesia es un organismo vivo que debe servir a los que son diferentes a ellos. Nunca se nos olvide que esa es nuestra gran misión: servir a los que son diferentes a nosotros. Homosexual, brujo, lo que sea. Fuimos llamados, dice el Señor dijo, Señor, orando, Jesucristo al Padre dice, no te ruego que los saques del mundo, que los quites del mundo. ¿Sí? Aquí fuimos establecidos, fuimos regenerados, fuimos llamados a ser la luz del mundo. Y la palabra dice, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces debemos buscar la forma inteligente y sabia de incluir a esos que la iglesia de forma legalista los ha echado a un lado. Porque si algo hace daño a las comunidades de fe, otra bandera roja que quiero que usted apunte ahí, por favor, es el legalismo. Sí. El legalismo. Una gran bandera roja. ¿Sabe una cosa? Y esto, el legalismo, indudablemente lleva a una vida de hipocresía total. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes por fuera se ven muy bonitos, muy maquilladitos, muy lindos, muy pulcros, pero por dentro son una tumba de huesos podridos. Entonces, la vida de santidad, la vida de rectitud, mire, voy a decir una cosa muy piadosa. El que vive en santidad, el que tiene una vida santa, abraza a los que él entiende que están luchando con los pecados que quizá él ya en algún momento ha podido vencer por la gracia de Dios. La santidad no es excluyente. El que vive la santidad de Dios va en busca o en búsqueda de los rechazados, de los marginados. Cuando alguien dice, no me junto con el mundo porque me contamino, usted no ha conocido el amor de Dios. No voy donde fulano porque me contamino, porque se me meten los demonios. Usted no ha conocido el amor de Dios. El Señor nos llamó
a hacer luz en medio de toda oscuridad. No se le olvide, no se trata de sentarse con los santos a lucir nuestra santidad. No se trata de sentar, la iglesia no se trata de sentarnos con los santos a decir lo santo que somos. Se trata de ir donde aquellos que carecen de la luz del evangelio. ¿Sí o no? Dígame, quiero escucharlo, por favor. Amén, No me deje amén, hablando pastor. solo aquí. Amén. Es una Amén, amén. realidad, Así es. pastor. Esa es una realidad, pastor. Ciertamente, amén. Entonces, repito, el Señor está intentando hoy sanar algo en alguien aquí que quizá ha venido muy conflictuado. Mire, estas verdades son duras de oír, yo sé que sí. Subirse a decir esto a un púlpito evangélico no es bien recibido. Esto no recoge ofrendas. Estoy molestando. Pero subirse a un púlpito evangélico a decir estas cosas es para que tú prediques una vez y no te vuelvan a invitar. Pero amén, gloria al Señor. Amén. Sí. Amén. Qué peligroso es estar buscando la aceptación de todo el mundo. Es muy peligroso estar buscando que todo el mundo te acepte y caerle bien a todo el mundo. Quiero que usted tenga presente esto. Mire, el evangelio siempre tendrá sus enemigos. El evangelio siempre tendrá sus enemigos. Históricamente ha sido así y hasta el sol de hoy es así. Hay quienes se oponen de todas las formas a que la verdad de la palabra de Dios sea expandida, sea predicada. No podemos caer en negociar el evangelio porque hay que buscar el equilibrio de la justicia de Dios. No vivimos un legalismo, pero recordemos que la gracia no es libertinaje. ¿Correcto? Amén, amén. La gracia, perdón que los interrumpa, la gracia, muy por el contrario, nos da poder para vencer el pecado. La gracia de Dios, lo que en verdad hace en la vida de un cristiano es darle poder para vencer el pecado. Ahora sí la gente contristó acá. Pero bien. No me suena ya En un segundo aquí. Listo, perfecto. Seguimos hablando de iglesia saludable. Linirris, bienvenida, Lina. Un abrazo, querida. Gusto verte ahí. Te bendiga. Bueno, sigo con las diapositivas. Me dicen si las están viendo, por favor, ahí. Quiero que alguien, por favor, abra su micrófono y me lea rápidamente estos 8 puntos, estos 8 ítems de la pantalla. Cualquiera que lo quiera hacer, por favor. Amén. Adelante. A los 8 atributos de una iglesia saludable. Número 1, predicación expositiva. 2, teología bíblica. 3, evangelización. 4, discipulado. 5, adoración. 6, membresía. 7, liderazgo. 8, disciplina eclesiástica. Estos 8 atributos interconectados forman el fundamento de una iglesia que florece en la fe y el servicio. Gracias, querida Selene. Muy amable Amén. de tu parte. Bien, el primer punto lo
no podemos ahondar mucho en todos los puntos porque el tiempo no nos va a dar para ahondar en todos los puntos. Pero la predicación expositiva, voy a hacer aquí un remember, voy a retornar cuando abrimos el conversatorio, la conferencia. La predicación expositiva es predicar fielmente la palabra de Dios. Es cuando yo no me acerco al texto bíblico para darle al texto bíblico una interpretación personal, sino por el contrario, voy al texto bíblico buscando que el texto bíblico hable lo que el texto quiere hablar y no lo que yo quiero que el texto hable. Eso en materia de teología, lo hemos hablado con algunos que hemos estado estudiando, tiene que ver con la exégesis o la eisegesis, que es cuando yo pongo a decir al texto lo que quiero que el texto diga y no lo que originalmente el texto quiere decir. Entonces nos encontramos con líderes que irresponsablemente se suben o nos subimos a los púlpitos a predicar acerca de lo que nos parece a nosotros, de lo que soñamos, de lo que imaginamos, de lo que le escuchamos a fulano de tal, y no a exponer la palabra de Dios. Cuando el púlpito se presta para yo hacer coaching en vez de exponer la palabra de Dios, ahí hay un problema de fondo enorme. La iglesia necesita vivir en continua reforma. Hay una reforma. ¿Alguien habló algo? Perdón. Quizá lo interrumpí. ¿No? Ok. Entonces, hay una continua reforma que la iglesia necesita. Es no solamente en esas formas, sino en el fondo, porque las formas son más llevaderas, pero el fondo es la esencia, porque es el tesoro, es el tesoro. Yo siempre digo que la Biblia es el mapa para el tesoro, y el tesoro es Jesucristo. Amén. El punto número 2, teología bíblica, la evangelización. Estos 8 puntos se interconectan. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra para tener una iglesia saludable. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay iglesias que son muy fuertes en la evangelización, muy fuertes, que todos los días salen a una casa, a una familia, a un parque, a llevar el evangelio con diferentes formas de hacerlo, pero se quedan cortos quizá en las disciplinas dentro de la iglesia, de las prácticas como son los ayunos comunitarios, vigilias de oración, o se quedan cortos en la teología, en la enseñanza, en el discipulado. Por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis, las cartas a las iglesias, vemos que van iglesias con carencias y otras iglesias con muchos puntos a favor. Una de ellas, el Señor le dice: mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras, o vuelve a tu primer amor. Y el llamado a la iglesia saludable tiene que ver con esto, con cuando fuimos rescatados, cuando el Señor nos sedujo con su amor, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nuestra conciencia estaba en modo alerta para no querer fallarle al Señor, pero quizá llegó un momento de conformismo donde nos volvimos cristianos profesionales y no cristianos sensibles, donde yo ya sé, donde yo manejo el pecado, donde yo creo que puedo manejar el pecado,
de alguna forma. ¿Se entiende lo que acabé de decir? ¿Manejar el pecado o no se entiende muy bien ese aspecto? Sí, ok. Porque a mí me ha pasado a mí, me pasó muchas veces donde uno está, por ejemplo, enfocado en el liderazgo. Yo vengo de una iglesia tradicional, evangélica, de corte pentecostal, si se quiere, y se enfatiza mucho en que la ruta del éxito del creyente es un proceso el cual todos deben hacer de forma mecánica. Y quizá aquí me voy a meter en problemas con lo que voy a decir, pero lo voy a decir de cualquier manera. ¿Está preparado? Espero que me sigan amando. Espero que me sigan amando en el Señor. Suéltelo, pastor. Escuchen esto, por favor. Cuando una iglesia se vuelve mecánica, en el peor de los sentidos, donde queremos meter a todo el mundo en el mismo molde, entonces lo que hacemos es atrofiar al cuerpo de Cristo. Porque por eso el cuerpo de Cristo está lleno de miembros y cada miembro tiene una función diferente. Dice el apóstol Pablo en esta analogía, en la carta a los Corintios: imagínense que todo el cuerpo humano fuera oreja. Imagínense que todo el cuerpo humano fuera ojo o solo boca. Sería un fenómeno, ¿no? ¿Sí o no? Y algunos han metido tanto sistema, un sistema para alcanzar el éxito personal, más que para darle la gloria a Dios. Porque es la preocupación de muchos líderes, y es buscar cualquier forma que les lleve a alcanzar la prosperidad en todo el sentido de la palabra. Y en eso nos olvidamos de darle gloria a Dios y queremos ya es darle gloria a nuestro ego humano. Que nos llamen el pastor de la iglesia más grande de Barranquilla. ¡Wow! El pastor de la iglesia más grande de Argentina. ¡Uf! Y entonces comenzamos a inflar nuestro ego y ya el culto no es a Dios. El culto, aunque se tape mucho, en muchas comunidades de fe, tristemente, el culto es a la personalidad de un pastor. Amén. Porque el día que ese pastor no está, vamos y visitamos la congregación y la mayoría de la gente no estuvo. Ay, Señor. La gente le cambió la cara ahora. Terrible, terrible. Pero yo le digo, ese es el problema de cuando en las comunidades de fe no son horizontales, sino que son verticales. El Señor no nos llamó a los líderes o pastores o a los servidores. El Señor no nos llamó. El llamado de los pastores no es a estar sobre nadie, a estar entre los demás, no sobre los demás. Es muy diferente estar entre que sentirse sobre. Donde todos nos miramos así, mire. Y nadie tiene que sentarse a verme a mí así, hacia arriba. No. Todos nos miramos así. Y el Señor necesita sanar esto en las iglesias. Amén, amén. Mire, un oficio ministerial no es un poder jerárquico. No es que si usted tiene un nombramiento pastoral porque usted tiene el don de Dios, el llamado de Dios, la gracia de Dios para ejercer como pastor, como evangelista o cualquiera ministerio, maestro, qué sé yo. Dele gloria a Dios, pero recuerde
que la iglesia no es como la milicia en ese sentido. En la milicia, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hay rangos, ¿verdad? Por ejemplo, en la policía está el patrullero, está el sargento, el capitán, el coronel. En la iglesia, tristemente, se ha vuelto algo parecido. Hay puros rangos, porque es el pastor que más ha logrado. Bueno, en fin, ya lo dijimos hace unos minutos. Y eso pervierte lo orgánico de la iglesia. Eso pervierte la esencia de la iglesia. Y lo que está pervertido, la única forma de cambiarlo, de transformarlo, es que se muera y vuelva y nazca. Lo que está pervertido no se cura con paños de agua tibia. Por eso Jesús le dijo a aquel maestro de la ley que lo fue a buscar, a Nicodemo: Nicodemo, para que entres y veas el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Me dijo, hay un dicho que dice que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda, ¿cierto? Entonces, lo que está mal, aunque lo presentemos de formas bonitas, atractivas, llamativas, seductoras. Lo que está pervertido, está pervertido. Cámbiele el nombre, vístalo diferente, está mal. Cuando vamos a compararlo con la iglesia del principio, con la iglesia y su naturaleza. Mis queridos, el tiempo se nos va, pero esto va a continuar, porque la idea de este grupo es crecer en esta dinámica y poder edificarnos unos a otros. Las otras conexiones, yo espero que sea algo quizá un poco más conversado entre todos, un conversatorio, que podamos exponer otros puntos en la medida que Dios nos vaya guiando. Pero voy a cerrar porque sé que ya el tiempo se nos va, y quiero que meditemos en esto que ya se dijo. Ya se ha dicho mucho. Parece piedra, pero es maná. Sí. Entonces, yo le agradezco a usted por su conexión. Voy a dejarlo ahí motivado para que se conecten las próximas. Entonces, una abreboca solamente, porque sé que el Señor va a seguir hablando y va a seguir sanando, y de aquí va a salir algo para la gloria de Dios tremendo, tremendo. Usted en su casa, en su país, en su iglesia, órele a Dios por una iglesia saludable. Órele a Dios, Amén, porque amén. su iglesia esté conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de su pastor. Órele a Dios que cada comunidad de fe alrededor del mundo se predique la palabra de Dios fielmente. Vamos a orar. Yo sé que ya usted en su mente está diciendo: ay, Dios mío, me va a cambiar de iglesia. No, mentira, no hay cambio de iglesia. Esta charla, esta conferencia, voy a decir esto antes que nos desconectemos. Esto nunca será para invitar a nadie a que abandone su iglesia, a no ser de que el mismo Señor, por su palabra y por su espíritu, haga algo diferente en usted. Pero de mi parte, nunca invitaré a nadie a que deje su iglesia. Por favor, no me malinterprete. Amén. Amén, amén, pastor. Perfecto. Vamos a orar. Yo creo que ya lo que se iba a decir se dijo. Agradezco a ustedes por la paciencia, por esas sonrisas que dan acá, y por estar tan atentos. Vamos a orar, amén. Padre bendito, gracias. Dígale gracias al Señor, dígale gracias, Dios. Yo solamente quiero vivir enamorado de ti, Dios, de tu palabra. Vivir, Señor, haciendo tu voluntad. Necesitamos un remanente, Señor,
que se levante diariamente con hambre y sed de justicia, a hablar la verdad, a vivir la verdad, a expresar a Cristo en todo lo que hace, a donde quiera que va, a donde quiera que están. Hable con el Señor por un momento. Yo quiero orar por algunos aquí conforme Dios nos pueda ir guiando. Pero usted, por favor, hable con el Señor. Algo Dios tiene que hablarte. Algo Dios debe confirmarte. Algo Dios debe confirmarte. O algo Dios debe sanar en ti. Quizá cuando esta palabra estaba siendo expuesta, vino a tu pensamiento algo que está herido en ti, que la iglesia dañó en ti. Quizá mientras esta palabra estaba siendo expuesta, te recordaste de que te hicieron a un lado, que cuando caíste nadie te fue a levantar. No sé cuál sea tu situación particular, pero ese no es el Señor. Los que te hicieron eso no son el Señor. Los que se burlaron, los que lastimaron, los que han cerrado las puertas, no son el Señor. Es una iglesia llena de ellos mismos, donde se habla de Cristo, pero Cristo quizá nunca ha estado o estuvo y ya no. Lo lamento si en una comunidad de fe te decepcionaron, te lastimaron. Yo también pasé por ahí. Lo lamento con todo el corazón. Pero quiero decirte que el llamado de Dios no lo hacen los hombres. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu vida, es para bendecir a mucha gente, para transformar a mucha gente más allá de las cuatro paredes de un simple templo hecho de piedras. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tus hijos y por tus hijas. Oro por la iglesia, el cuerpo de Cristo, la gente de carne y hueso que andan haciendo misiones en los diferentes países, por los predicadores que van a las cárceles, a las esquinas, por los jóvenes que cantan en las iglesias, en los parques, por los que evangelizan, por cada ministerio, oficio en la iglesia. Oramos, vamos, saque un momento para orar por esa iglesia que hace misiones en los países. ¿Sabe? Hay iglesias que, o líderes, pastores, que dan todo por el todo para predicar a Cristo, que están siendo perseguidos, abofeteados, encarcelados, porque el mensaje de la cruz es el único mensaje que puede salvar y rescatar al hombre. Señor, bendecimos a esos y a esas líderes que tú levantas en las naciones, que tienen hambre y sed de Dios, que predican no por ganancias deshonestas, sino para que la gente conozca tu glorioso evangelio, Señor. Ayúdanos como iglesia a amarnos los unos a los otros, Señor. De verdad, ayúdanos a levantar al caído y no hacer leña del árbol que se cae. Ayúdanos, Señor, a vivir el evangelio, no solamente a predicarlo. Perdona, dígale ahí, Señor, perdona la hipocresía de nuestros corazones. Perdona, Señor, la hipocresía de nuestros corazones, la dureza, Señor, de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos. Obra, Dios. Yo sé que tú puedes hacerlo, Padre Celestial. Levanta tus manos ahí donde estás por un momento y dale gloria, dale gracias, papá. Gracias, Señor, porque sé que tú me oyes, porque sé que tú me escuchas, porque sé, Señor, que tú eres mi consuelo, mi Padre, mi torre fuerte, mi torre fuerte. Federman, querido, tú me escuchas ahí.
Amén, mi pastor. Sí, señor. Escúchame esto, mi querido, quiero orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Amén. Sí, señor. Escúchame, Federman. Padre, gracias por este hombre, Señor. Federman, tú escuchaste esta palabra y te sentiste muy identificado. Tu espíritu escuchó esta palabra y tu espíritu se estremeció dentro de ti. Porque tú sabes lo que estoy hablando. Porque tú entiendes lo que estoy hablando. Porque en carne propia lo viviste. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, has perseverado hasta hoy, querido. Aleluya. Por eso le pido al Señor que te fortalezca en medio de tus debilidades. Vive el Señor. Vive el Señor, Federman. Santo Padre, es. este Gracias. hombre, Señor, Aleluya. es un instrumento útil en tus manos. Aleluya. Este hombre, Señor, ama tu evangelio y ama tu palabra. Oh, santo es. Hay un celo vivo en ti, Federman, por el evangelio de Jesucristo. Has sido objeto de burla. Has sido objeto de burla por el amor que tienes a la palabra del Señor y a predicar el evangelio. Hay un llamado evangelístico ferviente en tu corazón. Y el Señor te dice, hijo mío, ve y predica, ve y predica. Sí, Señor amado. Ve y predica. Aleluya. Señor, bendigo. Aleluya. Te pido que lo fortalezcas, que lo guardes y que lo libres del mal. Amén, Señor Jesús de Nazaret. Escúchame, necesitamos una iglesia equipada, entrenada y ungida. Yo no sé tú, pero te invito a conectarte a las próximas clases porque esto se pone de mejor para arriba. Así va a ser. Sí, Para señor. gloria de Así Dios. va a ser. Mis En el queridos, nombre del Señor. les amo. Feliz resto de noche. Gracias por estar conectados en esto que fue Iglesia Saludable. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, mi pastor. Cuídense Bendiciones. todos, Cuídense bendiciones. Dios te bendiga, pastor. Saludos, Chao, chao, pastor. chao. Gracias. Chao, chao, bendiciones. Buen descanso para todos. Chao, Federman. Bendiciones. Chao. Selena, no te desconectes, Selena, quédate ahí. Bendiciones a todos. Chao, chao. Juanita, bendiciones. Jennifer, tampoco te desconectes tú. Quédate ahí. Gracias, Dios. Dios los bendiga a los demás. Cuídense mucho. Hola, chicas. Bendiciones. Buenas noches para ustedes. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo espero que el Señor les haya hablado. Yo espero que la palabra haya sido para ustedes de mucho, mucho provecho. ¿Por qué estás llorando, Selena? ¿Qué te pasa? No, pues que hagas de cuenta que cuando estábamos orando, pues sí sentí, o sea, fue algo que no podía yo controlar. Oh, te entiendo, te entiendo. Sí, Entiendo. porque pues la verdad sí hay cosas que sí llegan, ¿no? Digo, misericordia. Tremendo. Bueno, escúchame, Jennifer, quiero orar por ti, luego oro por ti, Selena, ¿vale? ¿Está bien? Padre, gracias por la vida de Jennifer, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Bendigo la vida de esta mujer. Bendigo la vida de tu hija, Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Jennifer, quiero que tú sepas algo, y es que el Señor escucha tus rogativas. El Señor escucha tus súplicas, pero hay algo más. El Señor ha recogido
tus lágrimas, Jennifer. Amén. Padre, gracias por tu hija, Señor. El Señor ha recogido esas lágrimas, mujer. El Señor ha recogido esa tribulación que has venido cargando ya por tiempo, una tribulación, una batalla encima tuyo. Y el Padre dice, hija, no temas, no te desanimes, porque ciertamente yo he escuchado tu ruego y estoy escuchando una queja que sale de tu corazón. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Escúchame, mujer, el Señor quiere que tú sepas que Él está contigo, que en ningún momento Él te ha desamparado ni te ha dejado, que el Señor está ahí para sostenerte. Escúchame, el Padre te está dando fuerza nueva, Jennifer, porque Amén. es como cuando uno quiere tirar la toalla y no saber nada de nadie. Así te ha venido pasando, mujer. El Señor te quiere fortalecer. Refúgiate en el Señor, Jennifer. No en la gente, no en los hombres, no en un momento ahí de placer. Refúgiate en el Señor. Amén. El Señor te escucha. Alaba a Dios. Porque sabes, el Señor ha puesto en ti alabanza, Jennifer. Veo alabanza en tu boca, veo canto en tu boca. En el nombre de Jesús, fortalécete en medio de esta prueba. Fortalécete en medio de esta prueba. Levanta tus manos. Vea, sabes, veo mucha productividad en tus manos, Jennifer. Mucha productividad en tus manos. Lo que hagas, el Señor lo va a multiplicar. Lo que hagas, el Señor lo va a bendecir. Te veo preparando cosas con las manos, Jennifer. Te veo haciendo cosas. El Padre dice, hija, voy a bendecir eso, voy a multiplicarlo y vas a crecer, vas a crecer. La mano de Dios está contigo para que ayudes a tu gente, para que ayudes a tu familia. Solamente ama al Señor y guárdate para Él. El Señor te escucha, Jennifer. No lo dudes ni un segundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo, mujer. Feliz resto de noche. Amén. Bendiciones.